y de atender clase. Entonces hoy esta clase comienza en este momento formalmente, hoy, y todo aquí se ve, lunes 9 de junio de 2025, biomatemáticas. Uno romano. Bien, la sesión pasada comenzamos a hablar de lo que son las funciones matemáticas. Cuya descripción, podríamos decir más que definición, planteamos inicialmente mediante el lenguaje de la teoría axiomática de conjuntos, pero que podemos definir el lenguaje coloquial con términos matemáticos como la relación entre cantidades, es decir, números, pero esas cantidades son variables o cambiantes, las cuales podemos representar a esas cantidades variables o cambiantes numéricamente mediante las últimas letras del alfabeto latino o español, X, Y, Z y otras. Bueno, después de la Z ya no hay más letras, pero podríamos regresarnos a antes de la X sería la W, antes de la W sería la V, antes de la V sería la U, y de ese modo, en el sentido de la última letra del alfabeto español hacia la primera. Pero, ahorita vamos a ver algunos peros. Entonces definimos a las funciones matemáticas como relaciones de cantidades variables, mediante las cuales estas relaciones entre cantidades variables podríamos incluso usar este tipo de relaciones matemáticas o funciones para poder describir, por ejemplo, cómo funcionan, se comportan fenómenos naturales. Mencioné yo que un ejemplo podría ser, por ejemplo, cómo funcionan los gases físicamente. Por ejemplo, los gases se comportan dependiendo de tres propiedades físicas en particular. ¿Cuáles son esas? No, bueno, sí, pero no estrictamente. Porque incluso se comportarían del mismo modo, aún no habiendo gravedad, que es una fuerza. Sí, y otra más. Es decir, los gases funcionan dependiendo de, mencionaste, la presión. A la cual normalmente representamos en física mediante la letra P minúscula, a veces con la P mayúscula incluso. Es más, voy a poner con la letra mayúscula, con la letra P mayúscula. Ojo, estoy hablando de gases, esto sería, entre paréntesis, física. Porque, por ejemplo, en matemáticas dijimos que las letras mayúsculas se usan para nombrar
conjuntos. Bueno, aquí estamos hablando en física. Usamos las letras mayúsculas para representar algunas características o propiedades de la naturaleza, como la presión. Tendríamos que entender qué es presión físicamente hablando. Ahorita no voy a abundar en ello, pero tiene que ver con lo que mencionaste. Fuerza, mencionamos fuerza, donde dijimos que la gravedad es una fuerza. La presión también sería de alguna manera una fuerza. No voy a abundar en ello, pero sí como una cantidad cambiante de la cual depende el comportamiento o funcionamiento de los gases. ¿Cuál otra mencionaste? Además de la presión, la temperatura. La temperatura que representamos en física con la letra T mayúscula, por cierto. Temperatura T. Pero hay otra que es el espacio que ocupan los gases, el volumen, que representamos en física normalmente, en el caso de los gases, con la letra V mayúscula, V mayúscula. Por cierto, debemos especificar que estamos hablando de física, porque si estuviéramos allá afuera, platicamos con una persona y hablamos del volumen, pensaría que estamos hablando de sonido. El volumen del sonido. Y no se refiere al espacio que ocupa el sonido, no, sino la magnitud del sonido. Y a veces no, la fuerza del sonido. Esa es donde, cuando nos remitimos a cuando hablamos de los signos y cosas que representan los signos, de qué y en dónde estamos hablando. Hablamos de semiótica, tenemos que hablar, especificar en qué contexto del conocimiento humano estamos hablando. Estamos definiendo las cosas. No estamos hablando de acústica, donde sí sería el volumen, sino que estaremos hablando de física de gases. Física de gases, bueno. Hablando de física de gases o cómo funcionan los gases, la física de gases, diríamos que, por ejemplo, el comportamiento de los gases lo podemos describir de esta manera. El volumen depende de la temperatura, pero no son iguales. No son iguales. Necesito otros números, para lo cual tengo que darle espacio aquí a la temperatura. Por ejemplo, la cantidad de gas. Mientras más gas haya, mayor espacio va a ocupar. A ese lo representamos con la letra N minúscula. N minúscula se refiere a la cantidad de partículas de gas que medimos en unidades de cantidad de sustancia. ¿Se acuerdan cuál es la unidad de cantidad de sustancia? Como miden luego en el laboratorio o calculan para luego ver cuánto van a poner para una reacción, que luego lo tenemos que usar para calcular en la balanza cuánto vamos a poner, cuántos gramos son cuántos gramos o miligramos vamos a poner de una sustancia, que incluso puede ser un gas, pero no casi trabajamos con sólidos o con gas o con líquidos, pero lo podemos hacer hasta con gases, que es como lo hizo Lavoisier en Francia hace 300 años. Ya después le cortaron la cabeza en la revolución, hasta él se lo echaron en la revolución francesa. Él pesaba gases en recipientes en los cuales los encerraba, pero medía la cantidad de materia, ojo, cantidad de materia, no cantidad de sustancia. Cuánto tenía que poner de algún gas, por ejemplo de cloro, en el matraz, para medir su cantidad en gramos. Los franceses inventaron los gramos después de la revolución, entonces ya no le tocó a Lavoisier.
habrá medido quizá en onzas, ¿sí? Que es una unidad de masa. No, mililitros era el volumen, precisamente. Por cierto, quizá medía también en onzas, pero como volumen, había onzas de masa y onzas de volumen. Todavía lo siguen usando allá ni siquiera los ingleses, los gringos. No, estamos hablando de las moles. La mol es la unidad de sustancia. Bueno, N es la cantidad de gas en moles. No en el mole, no en los moles, ¿no? ¿Cuánto vapor sale cuando pasa el mole? No. El vapor es una especie de gas, se comporta como los gases. Entonces, el volumen es proporcional o se relaciona con la cantidad de temperatura. Sí, la temperatura es una cantidad. La medimos incluso con números. Números pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios. Pero también necesitamos hacer la cantidad. Por cierto, para que la cantidad de espacio o volumen que ocupe un gas a una temperatura tiene que ser una cantidad constante de gas, porque si pongo más gas va a aumentar va a ser mayor el espacio que ocupe o volumen. Si pongo menos gas va a ser menor la cantidad de espacio o volumen que ocupe ese gas. Entonces esto lo hago normalmente manteniendo constante, no cambiando la cantidad del gas. Entonces esto sería una constante. Para que estas dos cantidades sean variables. No le pongo más. Cierro el recipiente. Ya no le voy a poner ni le voy a quitar gas. Y lo pongo en la balanza para medir la cantidad de materia. Pero me va a faltar aquí otra cantidad que también es constante. Estoy hablando de gases. ¿Cuál es ese número? Pues la constante de los gases, que en clase de física, hasta de la prepa quizá, porque en la secundaria no he visto los programas de secundaria, y de entrada ya no se ven física, ni química, ni matemáticas. Entonces, ¿qué ven en la secundaria? Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Pues el de los gases, el de los números, el de las sustancias. Sí siguen estudiando en la secundaria física, química y matemáticas, pero lo ven como estudian en la UAM Xochimilco. No llevan WEAs. ¿Cómo estudian en la UAM Xochimilco? No llevan WEAs. ¿Cómo? Son módulos donde integran el conocimiento. Que aquí vemos separado en WEAs. El modelo de la UAM Iztapalapa es de tipo disciplinario, mientras que en Xochimilco es interdisciplinario. Integran el conocimiento de diferentes disciplinas en los módulos. Es distinto. Eso fue la reforma educativa del sistema del gobierno anterior. Es el modelo de la nueva escuela mexicana. Pues tan nueva es el mismo de la UAM Xochimilco, ya tiene más de 50 años. Y dicen, no, pues sí, hay muchas maneras de aprender, de conocer, de acercarse al conocimiento. Entonces aquí ponemos la constante de los gases. Es más, por fin estamos en clase de biomatemáticas o de física. El conocimiento, la naturaleza es una, pero hemos tenido que verlo por cachitos a lo largo de la historia de la humanidad. Ok, aquí estamos tratando de integrar la biología y las matemáticas, y para eso usamos a veces también la física, y luego usamos la química, y ya lo estaremos así, de más adelante. Entonces, podemos decir que el volumen que ocupa, el espacio que ocupa un gas, depende de la temperatura a la que se encuentra, multiplicado por estas dos cantidades que son constantes. R y T son constantes. Para una misma cantidad de un gas, multiplicada por la constante de los gases, pues este será un número constante. Lo podría representar con otra letra única. Vamos a poner la letra M minúscula. M minúscula. Donde M será una constante. Por cierto, la M está a media tabla a media línea del alfabeto
español. No está en las últimas letras. Y es una regla que vamos a tomar nosotros. Las primeras letras del alfabeto español o latino vamos a usarlas para representar las funciones, números constantes. La A, la B, la C, la D, quizás hasta la N y la N, las vamos a usar como constantes. Aquí, por cierto, la puse la R como mayúscula y la N como minúscula, pero esto es porque es convención o es convencional representar la constante universal de los gases en física con la R mayúscula. No es una variable, es un número constante. Bien, efectivamente, si yo pongo una cantidad de gas en un recipiente, imaginemos un globo, y lo caliento, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen que ocupa el gas. ¿Se les ha ocurrido en alguna ocasión inflar un globo con aire, que es una mezcla de gases? No es un solo gas, no sería una sola sustancia. Pero imaginemos que fuera una sola sustancia, un solo gas. ¿Se les ha ocurrido inflar un globo y meterlo al refrigerador? Háganlo en esta semana. Bueno, ya lo has hecho, es igual de ocioso que yo. Científico, pensé. Somos científicos. Era yo niño, creo, se me ocurrió. ¿Qué pasará? Inflé un globo y lo metí al refri y sí, disminuyó la temperatura a la que estaba el aire en el globo y disminuyó el espacio que ocupaba, el volumen. Esto sí, háganlo en casa. Pero hay un pequeño detalle. Bueno, de hecho lo podríamos hacer así, porque normalmente decimos que la otra variable, la presión, esa, ¿dónde está? Bueno, afortunadamente, en términos físicos generales, a nivel universal, podríamos decir que la presión que ejercen los gases de la atmósfera en la Tierra es casi constante, varía poco. Podríamos poner aquí a la P minúscula como una constante. A presión constante, ¿sí? Esto como constante, le voy a poner así punteado porque es una consideración particular. Vamos a suponer que la presión es constante, se mantiene alrededor de una atmósfera, así le llamamos. La podemos medir con diferentes unidades físicas. Por ejemplo, Tors por Torricelli, un italiano, bueno, no en este Italia entonces, alguien que nació por ahí y que estudió el comportamiento de los gases. Por cierto, no en función de la temperatura estrictamente, aunque sí de manera indirecta, sino Italia hacia el norte, ¿qué encontramos si viajamos en la península itálica hacia el norte? Hacia el sur está muy padre, el mar Mediterráneo, las playas, volcanes, como estaba haciendo erupción hace poco el monte Etna en la isla de Sicilia. ¿Sí? O hacia el norte, ¿qué encontramos? Acuérdense de su geografía de primaria. No me digan que están peor que yo. ¿Cómo estarán cuando lleguen a mi edad? Me van a decir con mi Alzheimer también. Más bien, antes de Alemania hay otro país que separa, otros dos países que separan a Italia de Alemania. No, Polonia está al este de Alemania. Tienes que repasar o la geografía o la historia de la Segunda Guerra Mundial. Suiza y Austria. Suiza hacia el oeste, que colinda con Francia, y Austria hacia el este, que colinda con Hungría. Es más, en la Primera Guerra Mundial no existían así. Era el imperio austrohúngaro de Austria y Hungría, que se deshizo después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces teníamos a Austria y a Hungría. Están los Alpes. La cordillera de los Alpes, producto de la colisión de una placa de Europa con la placa de la bota italiana, entonces se levantan las montañas y se forma la cordillera de los Alpes italianos, los Alpes suizos, los Alpes austriacos, incluso llegan un poco hasta Alemania. ¿Y qué sucede cuando subimos a una montaña? Baja la temperatura, pero también encontramos menos gas. ¿Sí?
Pero aún si nos mantenemos aquí en la Ciudad de México, estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar, estamos en una zona montañosa. No es de cata minuta, más de 2 kilómetros por encima del nivel del mar. 2 kilómetros, 2.000 metros. Como vemos aquí, ni cuenta nos damos. Y sí es significativa la diferencia en presión entre el nivel del mar y la zona del altiplano. Sí, tiene razón, pajarito. Me lo dijo un pajarito. El estar a más de 2.000 metros, porque mientras que decía yo que podemos medir la presión en atmósferas, en TORS, por Torricelli, por salir el cuento, pero luego más comúnmente lo medimos en milímetros de mercurio. También en bares. ¿En dónde? No dije en dónde. ¿Con qué unidades? ¿Bar o bares? No tiene que ver con el allá del Chupelín, es otro bar. Entonces son atmósferas, Torricellis, bares o milímetros de mercurio. Me acuerdo más del valor porque se me lo enjaretaban desde la primaria. No se me ha olvidado. La presión atmosférica estándar a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. En la Ciudad de México es de 520 y tantos, creo. Si no, googleenlo, revisen. No me acuerdo cuánto es. Pero son 500 y feria milímetros de mercurio. Estamos hablando de menor altura de una columna de mercurio en un tubo de vidrio que se voltea y lo metes en un recipiente donde hay mercurio. El mercurio es un metal líquido. Entonces, si tú le pones mercurio a un tubo, se va a ir al fondo. Un tubo que tenga un extremo sellado, si no se te chorrea el mercurio. Un tubo que te esté abierto con un extremo, le echas mercurio y se va al fondo. Si lo volteas y lo pones en un recipiente con mercurio, de modo que llenas el tubo hasta el borde y lo sumerges en un recipiente con mercurio, lo puedes hacer hasta con agua. Un tubo de ensayo, le ponen agua hasta el borde, lo ponen en otro recipiente, por ejemplo un cristalizador que también tenga agua, voltean el tubo, lo tapan con el dedo, lo meten en el recipiente que tiene agua, le quitan el dedo y el agua no se va a salir. Bueno, si baja un poco el agua, se empieza a caer por gravedad, pero no se vacía. ¿Por qué? Por la presión de la atmósfera que está empujando el agua del recipiente en el que pusiste el tubo. Lo mismo pasa con cualquier líquido, como el mercurio, que es el que se usa como instrumento para medir la presión atmosférica. Por eso es que se mide en milímetros de mercurio. Un tubo de 1 metro, vamos a decir, que llenemos con mercurio, lo volteamos, se va a caer y el mercurio va a quedar a 76 centímetros. Va a quedar una especie como de vacío de 24 centímetros. Medido en milímetros son 760. Eso si lo hacemos en Acapulco, en Veracruz, en Cancún, pero estamos en la Ciudad de México. No importa. Bueno, si lo llevamos o lo traemos a la Ciudad de México, debido a que la atmósfera tiene menos gases a mayor altura por la gravedad, entonces va a haber menos aire que empuje el líquido sobre el recipiente y obligue a que el líquido no salga. Si lo traemos a un lugar donde hay menos gases atmosféricos, como aquí, hay menos nitrógeno y también hay menos oxígeno, entonces el mercurio va a poder caer, el agua va a poder caer, seguir cayendo, y va a disminuir la altura de la columna de líquido en el tubo. ¿Hasta cuánto? Alguien ya lo pudo encontrar ahorita, si es que tiene red. ¿Cuánto? Son 500 y tantos milímetros. El hecho es que si nos mantenemos a la misma altura, al mismo lugar, Ciudad de México, Acapulco, Toluca todavía más arriba, Cuernavaca más abajo, la presión o la cantidad no va a cambiar mucho porque la cantidad de atmósfera, de gases de la atmósfera de aire, se mantiene igual a esa altura. Entonces esta ecuación o fórmula o función
sería una función porque podemos decir que el volumen que ocupa un gas a presión constante va a depender estrictamente de la temperatura multiplicada por esta constante, la cantidad de gas que estemos midiendo en ese volumen y la constante de los gases. Tendríamos entonces una función de dos variables, le podríamos decir x y y. Normalmente decimos que, ¿cómo lo estoy diciendo yo? Que el volumen o espacio que ocupa el gas depende de la temperatura. Ya dijimos que si metemos el globo al refrigerador donde la temperatura es menor, se va a contraer o va a disminuir el volumen que ocupa el aire adentro del globo. El experimento lo confirma. Y si no nos creen, y no nos deben creer porque no es dogma de fe, hagan el experimento, van a ver que al meter el globo al refrigerador se disminuye el volumen. Y si se lo meten al congelador, donde la temperatura está menor, se debe disminuir más el volumen del aire en el globo. Confirmada entonces la validez de esta función matemática que relaciona dos cantidades. La cantidad de aire en el globo es constante. ¿De qué? Pero no es constante la cantidad de aire, pero el volumen está cambiando. ¿Por qué? ¿Cuál es la cantidad que estamos cambiando para que tenga un efecto o cause la disminución del volumen? Estamos cambiando la temperatura. Entonces aquí tenemos dos cantidades que cambian, pero cambian de manera diferente. Aquí la temperatura es la causa. ¿De qué? Del efecto, que es el volumen. El volumen es el efecto. Y así, dependiendo en una relación entre dos cantidades, por ejemplo, B y T, X y Y, hay una cantidad causante de que haya un cambio o efecto en otra cantidad. Bueno, por eso es que a la cantidad T le llamamos, no le llamamos de que venga, le nombramos, le ponemos el nombre de variable independiente. La variable independiente. Y la variable independiente la representamos con la letra X en las funciones matemáticas. La variable, a la otra cantidad que tiene el efecto de la causa de la variable independiente, le llamamos entonces variable dependiente. Y la representamos con la letra Y. También le solemos dar otros dos nombres. Por ejemplo, la variable independiente le llamamos abscisa y a la dependiente le llamamos ordenada. Pero ahorita vamos a ver por qué. Solo para terminar, ¿cómo es en la realidad el comportamiento de los gases? En la realidad, también puede variar la presión. Y entonces, la temperatura dependería de dos variables. Podríamos tener entonces que usar X, Y y Z, donde tendríamos una cantidad, en este caso tendría que ser tendríamos que ver cuál es la variable que se mantiene, que queremos ver cómo cambia en función de las otras dos. Y entonces tendríamos que trabajar una función matemática de tres variables. No se preocupen, no es asunto de este curso. Pero sí en este curso vamos a tratar de entender cómo se comportan las funciones más simples, que son aquellas en las cuales tenemos dos variables de interés. Una independiente, que es la que incluso cuando hablamos de ciencia decimos que es la que vamos a modificar
nosotros la vamos a controlar, vamos a subirle el valor o le vamos a bajar el valor. Bueno, si estoy todavía siendo tan antiguo del siglo pasado, todavía estoy acostumbrado a los controles analógicos de perilla. Ya todo es digital, apretamos teclas y ahí damos valores así, no importa cómo sea. Cómo manipulemos nosotros la variable independiente. Para ver cómo cambia, para averiguar cómo cambia la variable dependiente. Y para eso tenemos que estar metiendo algún instrumento que nos dé números de esta variable. Nosotros asignamos los números a X. Y estamos atentos a cuáles son los números que salen de Y. Que es un poco como lo que hicimos la clase pasada. Continuamos entonces en la sesión del día de hoy con la clase presente y no con la clase pasada. Para eso voy a utilizar nuestro apunte titulado pendiente, que está ya disponible en el sitio web. Bueno, está disponible en el sitio web y ya lo subí al sitio. ¿Sí lo subí? Sí, lo subí. Sí, ya lo pudieron bajar el PDF correspondiente. Bueno, así ok, podemos encontrar en este documento hasta una definición más de mayor rollo de lo que es una función. Dice, las funciones realizan operaciones con números. ¿Cuáles operaciones? Si se pone un número en una función, ¿dónde lo ponemos? En la X. La función produce siempre otro número, que es el número de Y. Vimos dos ejemplos de hecho la sesión pasada, donde vimos que podíamos representar funciones de tres maneras: con letras y números. ¿Cuáles letras? X y Y. Y otros números que se comportan diferente a X y Y, porque dijimos X y Y son cantidades que representamos mediante números que van cambiando. Yo le asigno un número a X y en la función me va a salir un número Y para ese número X. Yo le doy otro número a X y me va a dar otro número diferente de Y. Y en otra función distinta, yo le voy a dar quizá el mismo número que le di a la primera función a X y me saldría muy probablemente otro número Y, otro grupo de números. Eso los puedo ver solamente si a la forma alfanumérica de la función le voy asignando esos números y los voy viendo desplegados en dos formas, o en tabla o en gráfica, donde finalmente vemos que hay tres maneras de representar funciones: mediante la forma alfanumérica, la forma tabular o de tabla y la forma gráfica o de dibujo. Bueno, vamos a ver dos ejemplos del día de hoy. Una con una de las funciones que ya vimos la clase pasada. Por cierto, en términos generales, a las funciones las podemos representar entonces así. Eso sería, con el rollo, es una relación entre cantidades variables X, Y, Z, bla, bla, bla. Por lo menos debe haber dos cantidades que se relacionen. El número mínimo de cantidades variables en una función es 2. Pero puede haber más, como en el caso de los gases. Presión, volumen y temperatura son los tres números que van a decirnos cómo se comportan los gases. Ya, en realidad esta es una función de tres variables. Todavía no vamos a seguir con ella, vamos a ver ejemplos más simples de dos variables. Así podemos decir, y decimos, son una independiente y otra dependiente. Formalmente la dependiente, esta es la función. La función decimos que es la cantidad o la variable independiente. La otra es de la que depende la función Y. Y así podríamos decir, como ejemplo, que la función Y es una función porque sus valores numéricos, decimos Y depende de X. Y esto lo puedo representar de esta manera.
y depende de x, o voy a poner aquí para que no lo confundan con un 0, que no es un 0 chiquito, es una letra O minúscula, por eso le pongo la tilde, o y está en función de x, de los valores que tome x. Y esto lo escribo de esta manera, abreviado en lenguaje matemático. Recordemos, otra forma de definir las matemáticas es una forma de abreviar las ideas, de abreviar la representación escrita de las ideas. Esto es una idea. El valor de Y, el valor de la temperatura, del volumen, depende de X, depende de la temperatura. El valor del volumen depende de la temperatura. Volumen Y, podríamos poner aquí, no importa que lo recojo, Y sería igual a no sé qué X. Y sería la B, la V, y T sería, perdón, no sería la R, sería la X, la T. ¿Sí? Bueno, ok, lo voy a poner así. ¿Cómo lo escribo? Abreviando este rollo, en particular este, Y está, sería la letra, o es igual a, está en función, letra F minúscula, de, entre paréntesis, el valor que tenga la X, son los valores que tenga la X. Entonces ya tenemos dos formas de representar cualquier función, con la letra Y o con F paréntesis, X paréntesis. Esto representa cualquier función y esto representa cualquier función. Entonces la función es Y, por eso es que la función son los valores de Y. Por eso es que dije en la clase pasada que la función es la línea que dibujamos en la representación gráfica de una función matemática. La función es la línea en la gráfica. La función serán los números del lado derecho de la tabla, abajo de Y. Ok, vamos a poner un ejemplo. Y ya como yo ya lo doy de bajo, porque ya cada vez entonces te extrañaré. Fuiste útil, funcionaste. Bien, entonces, vamos a poner aquí una función. Ejemplo. Y es igual a X, pero mencionamos que había aquí varios componentes. Uno es la variable independiente, U ordenada, o la función. Otro es la variable independiente, o abscisa. Y otro es, dijimos aquí, que M sería igual, esta M, voy a ponerlo incluso así para que se note, es más, voy a poner así, para que quede de esta manera. La M la voy a poner en rojo, y ahorita vamos a ver por qué. M será igual a, en este caso, de esta función, digamos, M por R. Un número constante, un número cualquiera, multiplicado por otro número constante, otro cualquiera, me va a dar otro número constante. Imaginemos que N es 2 y R es 7. 7 por 2, M sería igual a 14. Y el 14 no cambia. Yo puedo entonces poner aquí la letra M. Ahí está. Bueno, esa cosa es una M. Es el significado. Semióticamente hablando. Y es igual a MX. Sería una forma general de representar una función. Podríamos ponerlo también así. Y f de x es igual a mx. O y es igual a mx, si está puesto de aquí, y es igual a mx. Lo mismo que tengo yo acá. Ok.
Este es un ejemplo. Ahora, dijimos la clase pasada que esta M tendría un nombre. ¿Cuál fue? Busca en su apunte. Le dimos dos valores, creo que uno en una y dos en la otra, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, no. O quizás. ¿Ya lo notaron en su apunte de la clase pasada? ¿O están como yo, luego yo ni entiendo lo que escribo? Bueno, para no tardar más, les voy a recordar. Les voy a recordar. Es el coeficiente. El coeficiente fue el primer nombre que pusimos. Tenemos entonces dos variables. Variable dependiente, esta de aquí. Y esta dijimos que sería la variable independiente, esta de acá. Y este es el coeficiente. ¿Qué me falta aquí entonces? Un coeficiente que es un número constante. Un coeficiente dijimos que es un número constante, no cambia. X y Y sí cambian. Cambio X y dependiendo de cómo cambie X va a cambiar Y. Pero en este coeficiente dijimos que hay un caso en el cual no estoy obligado a ponerlo. ¿Cuál es? Cuando el coeficiente es igual al número 1. Entonces no lo escribo, está implícito. Pero si no es 1, tengo que escribirlo. Si es distinto de 1, cualquiera, si sea 1.1, tengo que ponerlo. O 0.9, tengo que ponerlo. Bueno, puse un número 2. Primera representación de esta función. 2. ¿Cuál sería la siguiente representación? Esta es la alfanumérica, dijimos. Entre paréntesis, alfa, X y Y son letras, parte del alfabeto, numérica. Número 2. Ahí está. Bien. Tenemos otra representación, ¿cuál es? Dijimos la tabla, tabular. Incluso así decimos como acción matemática cuando la elaboramos. Vamos a tabular la función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener la tabla de valores arbitrariamente asignados por nosotros X y Y. Es arbitraria para cualquier función matemática que imaginemos, que sea producto de nuestra imaginación. Pero, si no es imaginaria, sino que describe algún fenómeno natural, como esta, los valores que yo le pueda asignar a la t, porque dijimos que es la variable independiente x, no puede ser cualquier valor numérico. Por ejemplo, en el caso de este fenómeno de los gases, no puede ser negativo. No, sí puede ser negativo. Salvo que especifique cuáles son, estamos hablando de física, en física, a diferencia de matemáticas, a todo número que asigne a una función matemática en física, debo definirle lo que llamamos sus unidades o el nombre de la cantidad. No, no el nombre de la cantidad, el nombre de las cantidades a las cuales yo estoy poniendo esto, las unidades. ¿Cuáles son las unidades de presión? Ya lo mencioné. Pueden ser atmósferas, pueden ser torrs, pueden ser bars, pueden ser milímetros de mercurio y por ahí hay otras. De volumen, hablamos de litros, de mililitros. Yo mencioné las onzas, que es una unidad imperial inglesa que ni los ingleses usan, la usan los gringos. Los ingleses usan el sistema internacional igual que nosotros, usan litros, ¿sí? Usan mililitros, metros cúbicos. Nada más que no dicen cubic meters, dicen cubic meters. La R la ponen entre la T y la E. Metre escriben, los gringos escriben meter. Hasta en eso no se ponen de acuerdo. Bueno, entonces, esas son las unidades de volumen. Litros o
o metros cúbicos, o centímetros cúbicos, ¿sí? O decímetros cúbicos. Presión, ya dijimos. Temperatura. ¿Cuál? Grados centígrados o Celsius, cualquiera de los dos. Fahrenheit, otra vez los gringos, que porque los ingleses tampoco las usan, los ingleses usan el sistema internacional, que sería Celsius o centígrados. Kelvin, que por cierto no son grados, son nada más Kelvin. Kelvin es en física. El estudio, la medición de gases, sus temperaturas en física no es ni con, no debe ser ni con Fahrenheit ni con centígrados. O sea, tiene que ser con Kelvin. La unidad internacional de temperatura, de acuerdo al sistema internacional, es el Kelvin. Y en ese sentido, estrictamente, en esta función matemática, la T no puede tener valores negativos. Porque el valor mínimo concebible, de acuerdo a lo que sabemos del universo, en este universo, la temperatura mínima posible es 0. No puede haber valores negativos. Como las otras escalas, como la centígrada o la Fahrenheit, se elaboraron cuando esto estaban estudiando a ver cómo era, hace 300 años, pues se usaron sistemas un tanto arbitrarios y sí consideran valores negativos. Lo podemos hacer así como fuera de cualquier trabajo científico. Por ejemplo, podemos hablar, hoy amaneció a menos 5 centígrados. Y bueno, ahorita no, aquí está medio pelón, sería cambio climático grueso. Aunque no sé, en los volcanes, en el Popo y en el Ista, la semana pasada que se cayó el cielo aquí en la ciudad, llovió y se inundó el viaducto y había gente nadando ahí, viaducto. Me asomé para la ventana de mi recámara en el departamento da hacia el oriente, entonces si está despejado y transparente el aire, que no siempre, se ven los volcanes. Estaban nevados. Tengo la prueba. La tengo aquí, pero tengo un otro celular. Creo que sí. La tomé con el otro celular. No, sí, aquí está. Estaba medio nublado. Es más, tengo aquí la fecha. Mira, la fecha fue el 29 de mayo. 29 de mayo pasado. La voy a voltear para que se vea mejor. Y este es el Iztaccíhuatl. Ahí ya para el video, lo vean después, quien no vino, vean. Se alcanza a ver entre las nubes y las faldas de la montaña. Se ve blanco. Sí. El 29 de mayo, no en la Ciudad de México, pero en los volcanes, seguramente llegó a 5 negativos en Celsius o centígrados. Y dicen que no hay cambio climático. Está la prueba de que sí. Bueno, ok. Entonces, continuamos con esto. Pero en sentido estricto, en física, T no puede ser menor que 0. La presión depende, y ahí acudiríamos a otro tema, a otro campo de la física, que es la termodinámica. Sí puede haber presiones negativas porque depende de cómo definamos el sistema. Y lo que tampoco puede ser negativo es el volumen. Entonces, yo no puedo poner aquí números negativos ni aquí números negativos. Esto será entonces siempre una función que nos dé números positivos en X cinco. Imaginemos que estamos hablando de estas dos, temperatura y presión, y que la pendiente fuera 2. No es el valor de 2 real, salvo que multipliquemos R, que es un valor que podemos entender, y multiplicarlo por una N que nos dé 2. Entonces podremos estudiar el comportamiento de. Sabemos que no le podemos dar valores menores que 0, lo mínimo sería 0. Y de ahí podríamos ponerle a X valores de 1,
2, 3, 4, vamos a quedarnos hasta el 5. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues 0. 2 por 0, 0. Cuando x vale 1, 2. Cuando x vale 2, 4. Cuando x vale 3, 6. 8 y 10. Este es hasta para preescolar, yo creo. Bien. La tercera forma de representar una función es la gráfica. Y vamos entonces a necesitar un sistema al que llamamos cartesiano, donde si es un sistema real donde los valores son siempre positivos para ambas variables, pues me permite hacer una representación bastante más simple, gráfica, de esa misma función. Vamos a ponerla aquí, 5, 5, 5, y aquí tendríamos a la x, no, mentira, a la y. Aquí tendríamos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7. Bien. Una línea vertical, en la línea vertical vamos a representar los valores de la ordenada o la variable dependiente, y perpendicular a la línea horizontal, a la línea vertical, trazamos entonces una línea horizontal. Donde vamos a poner, ahí, tengo que poner la escala numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el 8. Los valores de la variable independiente x o abscisa. Y aquí tendríamos entonces el 0 en x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿qué forma tiene la función? Pues, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 6. Cuando x vale 4, y vale 8. Y entonces puedo trazar la función. Esta es la función. Esta línea recta. Esta línea recta. Bien. Donde vamos a poder encontrar dos cosas. Uno, la función que aunque yo estoy poniendo aquí los valores numéricos de y, en realidad la y está aquí como f de x. F de x es la línea. La función es la línea. Estos son los valores numéricos de la variable y esta es la función, la línea. Y otra cosa que voy a observar, o que vamos a observar en la gráfica, aunque también la podríamos encontrar aquí. En cada par de lo que llamaremos a estas crucecitas, esas X o taches, también les podemos llamar puntos. Los puntos de la función, los cuales vamos a identificar como los valores en X y en Y para cada marca, para cada punto. Por ejemplo, voy a quitar aquí esta flecha porque me interesa identificar cuál es ese punto, el punto de esta crucecita. Debo asignar entonces vamos a identificarlos con los valores de X y Y en la línea de la función. ¿A qué valores de X y Y corresponde este lugar en la función o ese punto?
el valor de X sería 4 y el valor de Y que sería el 8. Y aquí tengo el punto 4,8 en la función y es igual a 2x. Y es igual a 2x. Yo podría identificar también entonces este punto. ¿Este punto cuál es? Ese es 3,6. El siguiente punto, 2,4. Incluso podría yo identificar ese punto. Me quedó aquí medio chueco, pero ¿cuál sería? ¿Cuál es? Debería estar en medio entre el 1 y el 2, equidistantemente. 0.5. ¿Mande? 1.5, aquí está aquí en medio. 1.5 por 2, 3. Este sería el punto 1.5,3. E incluso podría yo poner en lugar de 1.5 el 1.6, ya que me quedó un poco a la derecha. ¿Cuál sería el verdadero valor de Y para X igual a 1.6? 3.2. Sería un puntito arriba de este. E incluso fuera de la gráfica, porque ya no lo puedo poner, a menos que invada acá donde está el texto, en el pizarrón. Cuando X vale 6, si el 6 me quedó aquí, 6 por 2, 12, estaría como por acá. No, estaría más arriba, estaría como por acá, déjenme ver, por acá. Este sería el punto 6,12, donde lo que hice fue, esto se llama, a ver, encontrar este valor de aquí fue, teniendo ya la función, asignándole un valor a X, puedo conocer el valor desconocido en Y, que estaría aquí en medio. Aquí estaría el 1.5, aquí estaría el 3 entre el 4 y el 2. Esto se llama interpolar o interpolación. Cuando lo que hago es salirme de donde tenía trazada la función a un valor mayor de X para un valor mayor en Y, este de acá le llamo ir más allá o extrapolar o extrapolación. Este valor de 12 lo obtuve extrapolando la línea que había trazado. Este valor de 3 lo obtuve buscando adentro, interpolando en la función ya dibujada. Son dos acciones matemáticas que puedo llevar a cabo para conocer valores que no tengo en la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo poner el 6 que corresponde al 12. El 12 fue extrapolación y el 3 lo voy a poner aquí en rojo, el 1.5 y el 3, este fue una interpolación. Bueno. Y hay algo más y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Porque algo ya lo mencionamos la sesión pasada. Aquí lo que puse fue el punto, podemos llamarle más, a este de aquí podemos llamarle 0, 0, 0, ¿dónde está?
0,0 es el origen. Sería el primer punto que pusimos en la tabla. ¿Cuál sería el segundo punto? Este de acá, el 1,2. Es el segundo punto. Llamemos al primer punto el punto A. Vamos a poner así como A. Y el segundo punto como el punto B. Ahorita es un tanto arbitrario, lo solo ponemos así, porque luego se van a dar cuenta que esta letra la voy a volver a usar, pero para otra cosa. Aquí es nada más como ejemplo. Entonces aquí tendríamos este que sería A y este que sería B. 0,0, 1,2. A, B. ¿Habría alguna relación entre estos puntos A y B? Relación, cociente, razón, proporción. Digamos B entre A. Bueno, primero, esto formalmente, que aquí estoy poniendo como puntos, en realidad son pares de números, uno para X y otro para Y. Tendría entonces, en realidad esto lo voy a poner así, de esta manera. Tengo que poner el valor de B acá arriba, que sería el valor en Y. ¿Cuánto es? 2 grados. Menos el valor del punto 1. El punto A. ¿Cuál es? 0. Esto es Y. ¿Este cuál fue? Y en B. Y este es Y en A. Y sub B menos Y sub A. Entre 1, que es el 1,2. Y este sería, entonces, déjenme ver, lo voy a cambiar aquí, sería el 0,0. Entonces lo que estoy teniendo es más bien B menos A. La diferencia entre estos dos puntos. ¿Cuál es la diferencia real entre B y A? La obtengo mediante este cociente, que sería X sub B menos X sub A. ¿Y esto cuánto da? 2 entre 1, que es igual a 2. Vámonos al punto C. Yo quiero conocer ahora C menos B. ¿Cómo es? C menos B sería 4 menos 2 entre 2 menos 1. 4 sería Y sub C menos Y sub B entre X sub C menos B, o X sub B. ¿Y esto cuánto me da? 2 entre 1 es igual a 2. Es decir, esta diferencia entre puntos es constante. Ok, y es el número 2. ¿Dónde me encuentro en la función que estamos graficando? En la R. Allá. Estamos, la función, el ejemplo de función y igual a 2x. Esta es la tabla, esta es la gráfica. De la gráfica tomamos puntos A, B, C y estamos buscando la diferencia entre puntos. B menos A, C menos B, podemos seguir D, E, F, etc. A, B, C, D, por ejemplo.
Y aquí lo que encontramos es que la diferencia entre estos dos, este par y el siguiente par, se mantiene constante. ¿Qué dijimos que era el coeficiente? Un número constante. Estos, este y este, son el coeficiente constante que, si comparamos con las gráficas que hicimos la clase pasada, la semana pasada, las gráficas de las funciones de las dos que pusimos, que una era esta misma, ¿no? Y era igual a 2x. Nada más que me quedé nada más con el lado derecho respecto a y y arriba respecto a x, porque la clase pasada lo que hicimos fue un sistema cartesiano con más y, menos y, más x, menos x. Aquí me llenas con este pedacito para obtener estos valores, ¿no? Donde encontramos este coeficiente constante que llamamos que era ¿qué? ¿Qué número pusimos ya cuando era su punto pasado? ¿Qué número le pusimos a eso? Es la otra función era y igual a x. ¿Y cuál era la diferencia? Que la función y igual a x la tenemos aquí. Sí, ok. 5, 5, 6, 6. Ok. ¿Cómo se dibujó? Bueno, aquí me quedó mi chueco. Tendría que estar acá. ¿Esta cómo es? También es recta, también es línea recta, pero ¿cómo dijimos que está? Menos inclinada. El coeficiente constante es la pendiente. Con el símbolo M lo representamos. Y de esta relación sacamos entonces que podemos calcular o conocer el valor numérico de M tomando pares de puntos, B y A, C y B, D y C, F y E, si tenemos más puntos, y calculando la diferencia mediante este cociente. Decimos que el valor numérico de la pendiente de una función como esta, que se dibuja como en línea recta, pendiente de M en una función f de x lineal, dijimos tiene que ser una línea recta. Luego vamos a ver otras funciones que no son líneas rectas. Por cierto, esta, si la revisamos bien, vamos a ver que tiene pedacitos donde es recta y ya después donde de repente ya no es recta. M sería la segunda y, vamos a decir y2, menos la y anterior, que es menos que 2, 1, salvo lo que decía el expresidente. ¿Okay? 3 es menos que 4. No, sí, al revés, 4 era menos que 3. Entre la segunda x, bueno, esta es la segunda x, acá, xb, x2, menos la primera x, x1. Y esta es la forma en que calculamos la pendiente m en una función lineal. Si la función no es lineal, nos enviará el próximo episodio. Nos vemos mañana. Mañana sí, ¿verdad? Sí, mañana.